Buenos días, mi nombre es Enrique Prego, soy docente de la Cátedra de Adultos del profesor Gabriel Lombardi. Iniciamos la 9ª semana, el recorrido de la unidad número 2, el tema que nos convoca: interpretación y acto. Tomamos como referencia en el inicio, en un primer tiempo de la teoría de la interpretación, el texto Función y campo de la palabra y del lenguaje en el psicoanálisis, y particularmente un apartado que es la palabra vacía y palabra plena en la realización psicoanalítica del sujeto. Importa en este sentido un texto de 1953 en donde Lacan se encuentra dialogando y cuestionando la práctica realizada por los psicoanalistas norteamericanos post-freudianos que de alguna manera, según Lacan, desvían el tratamiento que Freud dio lugar con la creación del dispositivo psicoanalítico. Como primera referencia, lo que quiero ubicar es rescatar el valor y la función de la palabra como medio esencial y del cual no debemos salirnos, en el contexto en donde él ya maneja de alguna manera los tres registros y en donde trata de ubicar en que lo simbólico debe sobredeterminar lo imaginario para encontrar una salida dialéctica en la realización psicoanalítica del sujeto del inconsciente. Entonces, vamos a encontrar que en este marco maneja una teoría de la intersubjetividad en donde la persona que habla necesariamente se dirige hacia un otro, es decir, no hay palabra sin respuesta. Por eso el lugar del otro se convierte en un lugar central en donde ubicaremos primeramente la posición del analista. Tal como aparece en el texto Variantes de la Curatipo, allí el lugar estará marcado por el poder discrecional de que dispone entonces el oyente para decidir el sentido y puntuar retroactivamente el sentido de lo que se ha dicho. Toda palabra inherentemente implica un llamado a la verdad de manera potencial. Sin embargo, en el registro de lo imaginario, esta palabra se encuentra como ahogada. Lacan denomina el concepto de palabra vacía para dar cuenta de una palabra en vano, es decir, que no por pertenecer al campo del lenguaje, la palabra va a implicar necesariamente una realización en la asunción del deseo. En ese sentido, Lacan nos habla de suspender las certidumbres del sujeto hasta que se consumen sus últimos espejismos, demarcando un poco esta crítica, y orienta una primera definición de la interpretación que dice de la manera siguiente: es una puntuación afortunada la que da sentido al discurso del analizante. Afortunada porque no deja de ser algo del orden de lo contingente, ocasional, encontrar la oportunidad justa para que la interpretación produzca un efecto de significación que permita la producción de un material nuevo y el relanzamiento de la cadena asociativa. De esta manera, vamos a encontrar como contrapartida de la palabra vacía la introducción del concepto de la palabra plena, que está asociado a la idea del nacimiento eventual de la verdad en la palabra, no sin la intervención, sin la interpretación analítica, y que esta verdad no es a priori, sino que eventualmente se produce a partir del trabajo que estamos comentando. También es interesante ubicar que no solamente ubica la interpretación como puntuación en el recorrido de la sesión en sí misma, sino que también incluye al corte de sesión como lugar esencial para este tratamiento significante del recorrido del analizante. Es decir, desde esta perspectiva, la sesión no puede tener una duración cronométrica independiente del trabajo y el desarrollo discursivo de la sesión analítica. Así encontramos entonces que esta puntuación plena permitirá la asunción del deseo y la realización en el dispositivo analítico de la palabra y del sujeto en sí mismo como sujeto dividido del inconsciente. Pero no es esta la única modalidad en que Lacan ha trabajado el tema de la interpretación. Muy brevemente les comentaré que, por ejemplo, en el seminario 11, en donde también
otros compañeros van a seguir trabajando algunas temáticas referidas a la transferencia y demás. Vamos a encontrar la presencia del concepto que Lacan ubica como deseo del analista, concepto complejo. Es en realidad un operador lógico que es causa, generador de la realización del trabajo analítico de manera general. Quizás en un primer término uno puede asociar el término del deseo de analista en esta primera enseñanza con el de la docta ignorancia, pero lo que nos importa fundamentalmente es que el analista, al ocupar el lugar de tal, deja vacante de alguna manera su dimensión como sujeto del deseo y sostiene desde este deseo una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El acto analítico. Un acto muy particular porque es un acto que es causa eventual de otro acto, el acto del sujeto a través de su análisis. Este acto analítico autoriza entonces el despliegue, la posibilidad de un trabajo analítico por parte del analizante y del recorrido de una dirección de la cura en la que simplemente no sabemos cuál será finalmente el destino de la misma a priori. Un punto esencial en el sostenimiento de este acto va a estar dado por el concepto de la destitución subjetiva del analista, abandonando su lugar como sujeto, pagando con el juicio íntimo, de manera de poder convertirse en causa, semblanteando el objeto, para ubicar que el único sujeto posible e importante en el dispositivo analítico es el sujeto analizante. La interpretación tendrá una transformación en ese momento, porque Lacan va a decir que la transferencia de alguna manera está muy asociada al concepto de resistencia. Entonces, cuando a causa de la transferencia se produce el cierre del inconsciente, la interpretación operará allí para producir una apertura. Como trasfondo, la idea de la interpretación en el fondo es aislar en el sujeto un hueso. ¿Cuál es este? El surgimiento de un significante irreductible finalmente en el recorrido del análisis al cual el sujeto está sujetado. Tenemos ejemplos en los casos que se han presentado, por ejemplo en el de Rita Mantegazza, de la interpretación. Comer para no llorar es una efectiva puntuación que permite desde allí el tratamiento de esa angustia, de la invisibilidad ante el deseo del otro, y cómo el comer se convierte en una forma de tratamiento sintomático del trauma. Por otro lado, en el caso de Graciela Campanella, también tenemos el hacerse cargo, que permite de alguna manera suspender el acting de la actividad reivindicativa y el inicio de una interrogación en donde de alguna manera se pone en cuestión la falla paterna y el sujeto tratando de ocupar ese lugar de manera también sintomática en el marco de su neurosis. Finalmente, adelanto solamente 2 palabras sobre el recorrido de la interpretación en la enseñanza de Lacan. Recomiendo seguir el texto de Colette Soler sobre el decir del analista. Marca un momento final en donde la interpretación toma una modalidad mucho más sistemática, y es redefinida como decir. El decir, dice Lacan, queda olvidado tras los dichos. Tendrá entonces la tarea del analista hacer existir, hacer evidente la presencia de este decir que subyace a los dichos, y importa la fórmula que también nos comenta Colette Soler al respecto, de que es un decir nada. No es que el analista no diga nada, sino que no dice nada respecto de sí mismo. Por último, también mantendrá como importante la idea de utilizar el equívoco como instrumento esencial operador en cuanto a la interpretación. Equívoco que va a operar en 3 dimensiones, homofónica, gramática y lógica, que aquí no tenemos tiempo para desarrollar, pero que marcará que Lacan a través de toda su enseñanza, inclusive en los últimos seminarios, ha seguido reflexionando sobre el concepto de interpretación y las variantes que se han dado a través del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos.